Muy buenas noches a todos, buenas noches estimados doctores Fernando Villar Ramírez, Juan Guillermo Loma Luca de Tena, doctora Olga Alcántara Francia, doctor Marco Andrei Torres Maldonado, doctora Yanina Molina Agui y doctor Mario Castillo Freire. Buenas noches a todos, distinguida concurrencia que nos acompañan nuevamente, algunos de ustedes y otros por primera vez, a través de esta plataforma virtual. Esta noche me complace y es para mí un altísimo honor moderar el conversatorio sobre temas de acto jurídico a propósito de la publicación y presentación del libro titulado precisamente Acto Jurídico, escrito por el doctor Mario Castillo Freire y la doctora Yanina Molina Agui. Esta obra completa la trilogía de libros de autoría de nuestro querido doctor Mario Castillo Freire, es decir, junto con las obras sobre derechos de las personas y derechos reales que hemos publicado como parte del producto de revista Gaceta Civil y Procesal Civil, y que desde luego circulan también en forma independiente, ¿no? Entonces, las tres obras, este acto jurídico, derecho de las personas y derechos reales, es la novísima trilogía publicada últimamente por nuestro querido autor Mario Castillo, en esta última oportunidad en coautoría con la doctora Yanina Molina. De este modo, nuestra institución mantiene desde hace 28 años su compromiso de difundir la doctrina y los trabajos académicos de los más reconocidos juristas de nuestro país, así como también de los más destacados jóvenes autores de las nuevas generaciones. Haciendo un breve paréntesis, quiero destacar también la intensa labor que nuestra institución viene realizando en cuanto a la capacitación profesional a través de nuestra unidad Aula Gaceta, que es un espacio formativo de capacitación dirigido a los profesionales del derecho en sus distintos ámbitos de ejercicio, así como a funcionarios y servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno. Esta difusión de conocimiento, como muchos de ustedes ya saben, la hacemos también a través de nuestras publicaciones, revistas mensuales y de esos productos en distintas especialidades, ¿no? Como son Gaceta Civil, Gaceta Penal, Gaceta Constitucional, Diálogo con la Jurisprudencia de Antigua Data, lo mismo que Actualidad Jurídica, Soluciones Laborales, Contaduría de Empresas y Gestión Pública y Control. Todas ellas accesibles para los interesados en forma de suscripciones anuales, con beneficios para participar en diplomados certificados por la Universidad San Martín de Porres, así como cursos, seminarios del programa de extensión y de la Escuela de Litigio. Todos nuestros programas académicos son dictados por destacados profesionales con amplia experiencia en la docencia y en el ejercicio profesional, quienes con su conocimiento aportan para mejorar las competencias y habilidades de los participantes. Volviendo al tema que nos convoca esta noche, expreso a nombre de Gaceta Jurídica nuestro agradecimiento muy profundo por la participación de los doctores Fernando Villar Ramírez, Juan Guillermo Loma Luque de Tena, Olga Alcántara Francia, Marco Andrei Torres Maldonado y, por supuesto, por los autores de la obra que se presenta en esta ocasión, la doctora Yanina Molina y el doctor Mario Castillo Freire. Antes de ceder la palabra a los distinguidos juristas que nos acompañan esta noche, me permito unas cuantas palabras a modo de introducción. En principio, no creo equivocarme si digo que gran parte de nuestra generación, me refiero a la mía, la que bordea ya los 50 años o supera los 50 años, nos hemos educado en temas de acto jurídico con la obra muy didáctica del maestro aquí presente, el doctor Fernando Villar Ramírez, El acto jurídico o el acto jurídico en el Código Civil peruano, publicada en los años 80, inicialmente por la antigua y desaparecida Casa Editorial Cultural Cusco, ¿no? Que cuenta con varias ediciones, algunas de las cuales, hasta la novena, hemos publicado también nosotros con el sello de Gaceta Jurídica, y ha sido un gran honor hacerlo, y esperamos volver a hacerlo nuevamente. Es una obra que reseña y esclarece de una manera brillante y sumamente entendible
toda la temática del acto jurídico. Así también nos hemos nutrido y profundizado en el estudio de esta materia con la enjundiosa obra del doctor Juan Guillermo Loma Anduca de Tena, presente aquí también esta noche, titulada El negocio jurídico, cuya última edición, pese a ser de larga data, no obstante mantiene incólume un desarrollo doctrinario impecable, muy solvente y razonado sobre una de las instituciones más complejas y esquivas del derecho civil. Antes de ello, como no, también ha contribuido a nuestro conocimiento sobre el acto jurídico el clásico y muy valioso curso del acto jurídico del maestro de maestros, José León Barandiarán, que en el derecho civil peruano inició y marcó la pauta para el estudio de una institución tan importante como lo es el acto jurídico, y cuyo contenido forma parte también de la obra completa que se publicó hace casi 30 años bajo el título del Tratado de Derecho Civil, en 9 volúmenes, cuyo volumen 2 estaba dedicado precisamente al acto jurídico, y que se publicó con notas y referencias al Código Civil vigente, considerando que la obra fue escrita bajo la luz del Código Civil de 1936, en cuyo código no tenía el acto jurídico una regulación autónoma, ¿no? Sino estaba más bien confundida y subordinada al derecho de obligaciones. A diferencia de otras materias del derecho civil, en la de acto jurídico no abundan en la bibliografía nacional estudios integrales y completos sobre este tema, aunque sí destacan, además de las obras clásicas ya mencionadas, y con enfoques distintos, los libros El acto jurídico negocial del profesor Juan Espinosa y El acto jurídico según el Código Civil peruano del profesor Francisco Moreira García Sayán, así como estudios diversos sobre temáticas específicas, por ejemplo, nulidades, vicio de la voluntad, representación, entre otras, escritas por profesores y juristas de distintas generaciones, ¿no? Tales como Jorge Eugenio Castañeda, Lizardo Taboada Córdoba, Ferdinand Manco, por citar algunos precisamente autores pertenecientes a distintas épocas en el derecho peruano. Y a ello se suma ahora la obra de nuestro querido amigo Mario Castillo Freire, en coautoría con la doctora Yanina Molina, que es una obra que es fruto de una intensa labor académica que viene desempeñando Mario Castillo Freire, que ha tenido y sigue teniendo una profusa producción bibliográfica desde antes que empezara la pandemia por el COVID-19 y que precisamente a causa de esta se ha incrementado en el transcurso de estos 2 años hasta la actualidad. Ya hemos tenido con Mario Castillo varias sesiones de presentación de sus obras que han tenido mucha acogida en el foro nacional. La obra de Mario Castillo es una obra distinta y con otros propósitos, como él mismo lo indica en su presentación, ¿no? El objetivo es brindar un panorama orientador, dice él, que ofrece un entendimiento ágil y sobre una materia tan compleja como es el acto o negocio jurídico. Se trata de una obra honesta, de un pensamiento propio, un estudio muy claro y sin necesidad de adornos ni acompañamiento de profusa biografía. Es el pensamiento de Mario Castillo volcado en la obra que explica la normativa y que bajo la apariencia de una obra exegética, en realidad nos enseña, nos recuerda conceptos, nos plantea situaciones y nos recuerda también los cambios pendientes que deben hacerse al Código Civil vigente. Sobre el contenido de la obra no hablaré yo, más bien cederé la palabra a los juristas que nos acompañan esta noche, pero como editor, nuevamente, querido Mario
Te agradezco nuevamente la confianza para seguir publicando tus trabajos, muy interesantes, muy útiles y sobre todo que tienen mucha acogida entre los profesionales de nuestra disciplina. Dicho esto, a modo de introducción, voy a ceder la palabra a la doctora Olga Alcántara Francia. Ella es una abogada formada en la Universidad de Lima, es investigadora y docente de dicha universidad, es investigadora adscrita al Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima y candidata a doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. No está en las referencias que me han resumido en esta ocasión, pero debo agregar que la doctora Olga Alcántara formó parte del primer equipo de investigación de Gaceta Jurídica y desde esa época, no digo cuándo, ¿no? Demostraba ya un potencial increíble para la investigación, para la docencia, y el resultado es la actividad que actualmente viene ejerciendo. Querida Olga, te cedo la palabra. Me da un gusto, un placer enorme que estés presente con nosotros esta noche. Adelante, Olga. Manuel, muy agradecida por tus palabras, por tus comentarios acerca de mí, de verdad. Sabes que siempre me siento muy cómoda con ustedes en Gaceta Jurídica. Hace algún tiempo que no voy, pero para mí tú eres un maestro y un amigo desde hace muchos años ya, al que quiero muchísimo, al igual que el resto de compañeros que todavía, y amigos que todavía trabajan en Gaceta Jurídica. Para mí es mi casa, Gaceta Jurídica. Siempre lo ha sido. Y te agradezco de verdad por tus generosas palabras. Quiero aprovechar también este momento para saludar muy especialmente a los doctores que participan de este evento, al doctor Loman y al doctor Vidal, porque me hacen sentir honrada al participar en este evento y en este espacio al lado de tan grandes maestros y distinguidos juristas. En segundo lugar, quiero agradecer también la invitación a participar en este evento al doctor Mario Castillo Freire, un amigo querido también, que me ha extendido esta invitación tan generosa de su parte. No la merezco, pero bueno, gracias a él estoy aquí. Y obviamente también a su estudio, porque son ellos, las personas que trabajan con él, quienes hacen posible también que yo participe ahora en este evento. Esta obra, y un poco hablando de esta obra sobre acto jurídico que he revisado, me parece sumamente importante, ¿no?, que ha sido escrita en coautoría entre el doctor Mario Castillo Freire y la abogada Yanina Molina Agui. Me parece que es muy importante no solamente por el tema que aborda, sino sobre todo por el componente de practicidad, de utilidad y de simplicidad con la que ambos autores desarrollan cada uno de los elementos que componen el libro de acto jurídico. De hecho, uno de los coautores, el coautor principal, el doctor Mario Castillo Freire, señala en la presentación de la obra, y cito textualmente, que pretende simplificar dentro de lo posible tan importante y compleja materia. Considero que el propósito ha sido alcanzado, pues con mucha solvencia se explican cada una de las instituciones jurídicas, como la forma del acto jurídico, la representación, la interpretación del acto jurídico, etc. Uno de los aspectos que ha merecido durante mucho tiempo la atención y discusión de la doctrina ha sido aquel que buscaba explicar las diferencias entre acto jurídico y negocio jurídico. Muchos trabajos se han escrito sobre este tema, entre libros y artículos, y ha dividido la opinión de la doctrina peruana. La obra escrita por el doctor Mario Castillo y la abogada Yanina Molina mencionan esta discusión en la página 19, explicando con precisión y concisión que nuestro código, siguiendo la doctrina francesa, adoptó la denominación de acto jurídico y no de negocio jurídico, concepto incorporado por el código alemán. A propósito de esta afirmación, retomamos esta noche algunos de estos conceptos que en su momento despertaron el interés de nuestros juristas. Y bueno, un llamado aquí a la audiencia, espero no aburrirlos y prometo que seré breve, mencionando algunos de estos desarrollos doctrinales que finalmente han sido mencionados y remitidos de repente a la búsqueda de mayor bibliografía en la propia obra del doctor Mario Castillo. Comenzamos hablando acerca del hecho jurídico como categoría conceptual, ¿no? Y decimos que tiene un significado en sentido amplio, en el que se puede comprender a todo fenómeno de naturaleza o conducta humana
que el legislador considere para atribuirle consecuencias jurídicas. De ahí que el hecho jurídico, como género jurídico, tenga dos grandes especies, el acto jurídico y el hecho jurídico en sentido estricto. Ahora, en el conocimiento y estudio de la categoría conceptual, hecho jurídico en su sentido amplio, existen justamente esas dos doctrinas que los autores mencionan en el libro, la francesa y la alemana. En la doctrina francesa, el conocimiento y estudio del hecho jurídico como categoría conceptual o en un sentido amplio surge a partir de la creación del Código Civil de 1804, o conocido también como Código Napoleónico. Mientras que en la doctrina alemana se inicia este estudio y conocimiento del hecho jurídico a partir del Código Alemán. Ahora bien, la doctrina francesa como la alemana, al hacer el estudio y la comprensión y aprender del hecho jurídico en un sentido amplio, comprenden en él a todo evento o fenómeno de la naturaleza o conducta del ser humano lícita o ilícita que el legislador de cada época y lugar considera para atribuirle efectos jurídicos y por tanto comprenden como especies de este fenómeno jurídico a los actos jurídicos y a los hechos jurídicos en un sentido estricto. Sin embargo, hay que señalar que estas dos corrientes son divergentes en el análisis que hacen una y otra de la especie acto jurídico. En la doctrina francesa, el hecho jurídico, en sentido lato, se clasifica en acto jurídico unilateral y bilateral, y en la especie, hecho jurídico en sentido estricto, se subdivide a su vez en conductas o hechos del ser humano que pueden ser tanto lícitos como ilícitos y en eventos o hechos de la naturaleza. Citando a uno de los autores, yo creo preferidos, el doctor Mario Castillo, Boncas, señala que el acto jurídico es una manifestación exterior de voluntad bilateral o unilateral, cuyo objeto directo es engendrar, fundado en una regla de derecho, una institución jurídica, en contra o a favor de una o varias personas, un estado, es decir, una situación jurídica permanente y general, o por el contrario, un efecto jurídico limitado que se reduce a la formación, modificación o extinción de una relación de derecho. De acuerdo a otros autores que hemos ido revisando, ¿no? Se puede proponer, digamos, o construir un concepto en el sentido de que involucre a la conducta que la conducta del ser humano hay una manifestación de voluntad con la intención de producir consecuencias de derecho, siempre y cuando una norma jurídica sancione esa manifestación de voluntad y sancione los efectos deseados. Y en cuanto al hecho jurídico en sentido estricto, podemos considerarlo, como señalan Gutiérrez y González, como una manifestación de voluntad que genere efectos de derecho, independientemente de la intención del autor de la voluntad, para que esos efectos se produzcan, o un hecho de la naturaleza al que la ley vincula efectos jurídicos. De acuerdo a esto, el hecho jurídico en sentido estricto tiene dos especies, por las conductas del ser humano y eventos de la naturaleza. En el primero de los supuestos, por conductas del ser humano, de acuerdo a la doctrina francesa, se subclasifica en hechos o conductas ilícitas y hechos o conductas ilícitas. Las segundas, a su vez, se subclasifican en civiles y penales, de donde resulta que el legislador de cada época y lugar considera ciertas conductas del ser humano en las que en forma independiente de la existencia de voluntariedad en ellas, en producir los efectos que se generan con su conducta, el legislador, en el supuesto de darse la conducta, determina ciertos efectos jurídicos. Como un ejemplo de las primeras, podemos citar o podemos mencionar el supuesto de la gestión de negocios, una hipótesis normativa en la que el legislador dispone efectos jurídicos independientemente de que el gestor de negocios y el dueño del asunto desee las consecuencias previstas en la ley. Como ejemplo de las segundas, podemos mencionar los actos ilícitos civiles y penales. En cuanto a los eventos de la naturaleza, el legislador puede considerar, entre otros, al nacimiento y muerte de los seres humanos para atribuir los efectos jurídicos, los que se generan en forma independiente de que esos sujetos deseen o que no produzcan en su esfera jurídica. En la doctrina alemana, y ya yendo un poco más al derecho alemán, el hecho jurídico en sentido amplio se clasifica en dos especies. Acto jurídico en sentido amplio, el que a su vez se subdivide en acto jurídico en sentido estricto y en el negocio jurídico. Hecho jurídico en sentido estricto por eventos o hechos de naturaleza que el legislador considera para atribuirle consecuencias jurídicas. Como el acto jurídico en la doctrina francesa es siempre lícito, al ser una conducta del ser humano, en la que se busca las consecuencias de la misma y estas se encuentran previstas en la ley. En cambio, en la teoría alemana, si hacemos una comparativa, el acto jurídico tiene dos especies, ya que en un sentido restringido puede referirse tanto a conductas lícitas como a ilícitas.
en la que las consecuencias se derivan no de la voluntad del autor o autores de la conducta, sino de lo dispuesto por la propia ley, al igual que sucede en el hecho jurídico en sentido estricto por la doctrina francesa. En cuanto al acto jurídico de la teoría, mejor dicho, en cuanto a la teoría alemana, ¿es cierto?, será considerado negocio jurídico cuando, al igual que en la teoría francesa, digamos, nos aboquemos a señalar una conducta siempre lícita, ¿no?, que finalmente se presenta así a través del elemento de la licitud, una coincidencia en la sistematización que la teoría francesa y alemana le van a dar al acto jurídico y al negocio jurídico respectivamente. De manera que si buscamos una diferencia entre la doctrina alemana y francesa, vamos a encontrar que la doctrina alemana considera el acto jurídico clasificado en sentido amplio, digamos, dos subespecies. El acto jurídico en sentido estricto, el que puede tener carácter lícito e ilícito, y el negocio jurídico, que para que surta los efectos deseados por su autor o autores, debe tener siempre un carácter lícito. Si vamos a resumir un poco las distinciones fundamentales que plantean tanto la doctrina francesa como alemana respecto del acto jurídico. Entonces, y esto un poco para concluir, debemos señalar que la doctrina francesa clasifica al hecho jurídico en acto jurídico y hecho jurídico en sentido estricto. El acto jurídico, pudiendo ser unilateral o bilateral, se encuentra contemplado por el legislador y sus efectos se producen por la voluntad del autor o de los autores de la conducta. A su vez, en el hecho jurídico en sentido estricto, se contemplan todas aquellas conductas del ser humano en el que los efectos jurídicos se dan por imposición del legislador, ya sea estas conductas lícitas o ilícitas, y como una segunda subespecie del hecho jurídico en sentido estricto. Se tendría los hechos eventos de la naturaleza. En la doctrina alemana, si bien contempla estas mismas especies que la doctrina francesa, esto es al acto jurídico y al hecho jurídico en sentido estricto, esa tesis sistematiza a la figura del acto jurídico en un sentido amplio, en el que contempla toda conducta humana, ya sea que la misma sea lícita o ilícita, o que de los efectos jurídicos se den por imposición del legislador, o bien por la voluntad del autor o de los autores de la misma. A las primeras se les denomina actos jurídicos en sentido estricto y a las segundas negocios jurídicos cuyos efectos son deseados por el autor o los autores de la conducta y se encuentran previstos por el legislador y serían esencialmente de naturaleza lícita. De ahí que esta figura sea el equivalente al acto jurídico de la teoría francesa. El acto jurídico en la doctrina francesa siempre es lícito, al ser una conducta del ser humano, en la que el autor desea las consecuencias de la misma y éstas se encuentran previstas en la ley, que puede ser unilateral o bilateral. Mientras que en la tesis alemana, la figura equivalente al acto jurídico de la tesis francesa se denomina negocio jurídico, el que puede ser unilateral o bilateral, pero siempre lícito, en el que los efectos se producen por la voluntad del autor o autores de la conducta. En la tesis francesa, aquellas conductas lícitas o ilícitas en las que los efectos se producen por imposición del legislador se denominan hechos jurídicos en sentido estricto, los que pueden ser lícitos, como la gestión de negocios o la responsabilidad civil objetiva, o bien ilícitos, como los delitos civiles y penales. En cambio, en la teoría alemana, toda conducta humana, sea lícita o ilícita, se le considera un acto jurídico en sentido estricto si se refiere a aquellas conductas cuyos efectos se imponen por el legislador, y negocio jurídico si los efectos se derivan de la voluntad del autor o autores de la misma. En la doctrina francesa, a los eventos de naturaleza se les considera la segunda subespecie de los hechos jurídicos en sentido estricto, mientras que para la doctrina alemana, los únicos hechos jurídicos en sentido estricto son los hechos o eventos de la naturaleza. Y si bien a través del elemento licitud se presenta una similitud entre las teorías francesa y alemana, en cuanto a la sistematización que realizan del acto jurídico y del negocio jurídico, respectivamente, al referirse a este último, siempre una conducta lícita, al igual que lo debe ser el acto jurídico en la tesis francesa, no se deben emplear ambas teorías en un mismo sistema jurídico, porque eso traería un riesgo de generar una fuente de graves contradicciones conceptuales, ¿no? Con esta reflexión termino mi participación en este evento, nuevamente agradeciendo la gentil invitación del doctor Mario Castillo Freire y su estudio, y también a Gaceta Jurídica. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Olga, muchas gracias, y un placer enorme haberte escuchado, haber compartido este evento
con nosotros. Esperamos contar contigo en otra oportunidad. Bien, la autora Olga Alcántara nos ha hecho recordar uno de los temas más neurálgicos sobre el acto jurídico y su distinción con el negocio, ¿no? Tema que desde luego en las obras de los maestros que nos acompañan esta noche, el doctor Fernando Vidal y el doctor Juan Guillermo Loma Luca de Tena, han sido desarrollados con la claridad que se requiere para entender los conceptos. Y lo mismo hace en la obra que presentamos nuestro querido doctor Mario Castillo Freire con la claridad que lo caracteriza. Bien, dicho esto, pasamos ahora a escuchar las palabras del doctor, el maestro, doctor Fernando Vidal Ramírez. Buenas noches, doctor Vidal. Un placer enorme contar con usted, con su presencia virtual esta noche. Muy agradecido y le dejamos en uso la palabra para que nos ilustre con su conocimiento sobre la materia. Adelante, doctor Vidal. Doctor Vidal, no le escuchamos, parece que el audio está desactivado. Fernando, no se te oye. Tiene que activar su audio en el símbolo del micrófono, doctor, que está en una esquina de su pantalla, en la parte inferior. Sí. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, ahora sí, doctor, lo escuchamos muy claramente. Bueno, mil disculpas, siempre hay este tipo de problemas para los que no estamos muy duchos en el manejo de la informática, pero repito mis palabras iniciales en el sentido de que me es muy grato participar en este acto en el que estamos recibiendo una nueva obra de Mario Castillo Freire, que ha contado con la colaboración de la doctora Yanina Molina. Le decía entonces que el acto jurídico o el negocio jurídico es una cuestión apasionante. Creo que desde que yo fui estudiante en San Marcos, en la Facultad de Derecho, tuve por suerte al maestro León Barandiarán. Y escuchar sus clases era realmente una gran satisfacción, un gran placer para aquellos estudiantes que, como yo, tenían la gran curiosidad y el deseo de aprender. Desde entonces diría yo que quedé cautivado por el acto jurídico. Y lo estudié no solamente cuando fui alumno en la Facultad de Derecho, sino también he tenido la suerte de en San Marcos suceder en la cátedra de acto jurídico al doctor León Barandiarán y continuarla hasta mi retiro de San Marcos, llevarla también a la Universidad Católica, a la Universidad de Lima y eventualmente a la Universidad de Piura, donde yo he desarrollado mi carrera docente. El acto jurídico, en realidad, si bien no fue ignorado en el derecho romano, tiene su aparición ya en el derecho moderno como consecuencia de la doctrina francesa posterior a la vigencia del Código Napoleón, del Código Civil de 1804. Y como se sabe, el Código francés de 1804 y la doctrina francesa tuvo una gran influencia en todos los países que en este momento en América habían logrado su emancipación política y tenían la necesidad de ir a la codificación de las materias, como en este caso el derecho civil. Y como se sabe, el Código de 1852
no acogió el concepto de acto jurídico, no lo desarrolló legislativamente. Por ello es que recién cuando se plantea la reforma del Código del siglo XIX, es que en base a la doctrina francesa y en base al Código Civil argentino, el doctor Manuel Pablo Lachea, que fue el ponente de esta materia del libro de obligaciones en el Código Civil de 1936, incorporó el concepto de acto jurídico y lo llevó, como ya se ha recordado, al libro de las obligaciones. En realidad, yo he considerado siempre que el constructor teórico definitorio del concepto de acto jurídico en nuestro sistema jurídico fue el doctor León Berangerán. Lamentablemente, si bien el ponente que llevó el acto jurídico a los textos de un código civil fue Lachea, lamentablemente no dejó una obra escrita más allá de la exposición de motivos que tuvo el codificador de entonces. Pero León Berangerán sí fue verdaderamente el constructor teórico definitorio del concepto de acto jurídico para nuestro derecho civil y en general para nuestro sistema jurídico. Pensemos nosotros que en los años 40, 50, incluso en los años 60, la producción bibliográfica en materia jurídica era muy limitada, realmente. Y en consecuencia, el gran mérito de quienes pudieron publicar obras en esos años es grande. Fue por ello que León Berangerán tuvo que recurrir en Buenos Aires a EDIAR, una casa editorial jurídica, en el que comenzó a publicar sus comentarios al Código Civil peruano, dedicando su tomo primero al acto jurídico. Anteriormente, León Berangerán había publicado un manual del acto jurídico, que lo hizo con una imprenta acá, no recuerdo en este momento, limeña, pero que dentro de las limitaciones de la industria editorial de aquellos años no mostraba lo que podía mostrarse a través de una edición realizada en la Argentina. Yo tuve, cuando yo era estudiante, hubo un vendedor de libros de EDIAR que visitaba San Marcos y yo tuve la oportunidad de comprar la edición de EDIAR, que era de 1955, y donde León Berangerán comenzaba por explicar el acto jurídico partiendo del hecho jurídico, diciendo que el acto jurídico era un concepto a priori. Y bueno, pero en fin, no deseo meterme a ese tema porque ya la doctora Molina, la doctora que nos ha precedido, ha sido bastante explícita sobre esta materia y sobre la temática vinculada a la discusión de las diferencias entre el acto jurídico y el negocio jurídico. En mi opinión, para mí he sostenido la sinonimia conceptual, considerándolo dentro de nuestro derecho, dentro de nuestro sistema jurídico, la relación de sinonimia conceptual entre el acto jurídico y el negocio jurídico. Eso no significa que yo niegue la existencia de un concepto propio, independiente y autónomo uno del otro, como es el acto jurídico y el negocio jurídico. Pero yo esta sinonimia conceptual la sitúo dentro de nuestro sistema jurídico, dentro de nuestro derecho civil. Y fue esto mismo lo que llevó a la Comisión Reformadora del Código Civil de 1936 a optar por el mantenimiento del nomen juris de acto jurídico para este concepto. Yo recuerdo hace muchos años que con Juan Guillermo Loman tuve su encuentro. Él era todavía un joven abogado. Él pertenece a una generación menor que la mía y había escrito ya un libro sobre el negocio jurídico. Era una de las primeras, uno de los primeros estudios que llegaban a nuestro medio, incidiendo conceptualmente en el negocio jurídico y en la necesidad de su relevancia, manteniendo las distinciones entre uno y otro concepto. Yo recuerdo que estuvimos en una oportunidad en un evento académico con Juan Guillermo, a quien me une una amistad muy grata, no solamente de colegas, sino
realmente de amigo. Hemos compartido varias cosas en nuestra vida docente y profesional. Y entonces, en ese momento lo noté a Juan Guillermo, y disculpa que lo diga así, un poco nervioso, pensando que podría haber una gran reacción frente al trabajo teórico que él había desarrollado y que creo que había editado con estudios. Si mal no recuerdo, él hacía poco que había regresado de España. Después de la presentación del acto conversamos. Yo le expliqué que yo no tenía ningún inconveniente en contra del acto del negocio jurídico, pero tomando los elementos que habían considerado para que se entronizara el acto jurídico con ese nomen juris a nuestro derecho, yo consideraba esa relación sinónima conceptual. Una cosa parecida me ocurrió con Lizardo Taboada, a quien recuerdo también con mucho afecto, cuyo prematuro fallecimiento ha privado al país de un jurista que hubiera sido realmente importante en el foro nuestro. Él tenía también una participación pro negocio jurídico y cuestionaba incluso algunos de los trabajos de la Comisión Reformadora por cuantos no se adoptaban conceptos que él consideraba que eran así. Lizardo Taboada era un poco apasionado en la defensa de ese concepto, pero en fin, yo creo que aparte de ese calificativo que va de buena fe y no de otra manera, fue un elemento importante dentro de la doctrina y la obra que ha dejado, porque realmente Lizardo Taboada ha dejado. Entonces, yo creo que el acto jurídico va a apasionar siempre a los estudiantes, como mantiene el apasionamiento de los estudiosos. Es un concepto básico para el aprendizaje del derecho y nos sirve a quienes hemos mantenido nuestro cultivo por este concepto, nos mantiene al día, porque estamos siempre pensando en la proyección del concepto y además estamos pensando en el poder de la voluntad. Porque yo a veces en las clases iniciales, cuando estaba en el ejercicio docente, hablaba de que el estudio del curso de acto jurídico suponía el estudio de la voluntad humana, pero desde la perspectiva jurídica, del poder de la voluntad humana. Yo creo que en buena cuenta el concepto de acto jurídico es una manera como la voluntad humana tiene su ejercicio, dentro de las características, condiciones, requisitos o limitaciones que puede tener la voluntad humana para poder generar una relación jurídica con un contenido que sea propio y además la existencia de un derecho o de un deber jurídico que se correlaciona. En realidad, hablar sobre el acto jurídico o el negocio jurídico nos tomaría bastante tiempo. Y este acto se está llevando a efecto para celebrar una nueva obra de Mario Castillo Freire. Yo le diría a Mario que él cede siempre a sus tentaciones académicas. Yo creo, Mario, que eres muy susceptible a tus propias tentaciones académicas, porque ya tienes una obra realmente prolífica y no solamente prolífica, sino interesante. Tú mismo estás permanentemente en foros, en seminarios, aparte de tu docencia y las clases dictadas ordinariamente, eres una persona que está vinculada estrechamente al quehacer jurídico. Entonces, pues yo creo que tú eres víctima de tus propias tentaciones académicas. Uno de los primeros libros que yo recibí de tu parte, con una dedicatoria, como siempre, muy amistosa, y eso me ha hecho recordar que el libro que ahora estamos presentando sobre el acto jurídico es una tentación académica más que la has llevado a materializar en esta obra que viene a llamarse simplemente Acto Jurídico. Una obra que aparentemente podría ser calificada de exegética, pero no lo es. Hay dogmas también, hay dogmática jurídica en el desarrollo del libro. No se trata únicamente de glosar las normas que regulan el desarrollo legislativo del acto jurídico, sino además hay doctrina
hay reflexiones y hay pues presencia intelectual del autor y de la autora en este trabajo. Yo quiero por eso finalizar esta intervención agradeciéndole a Mario y pidiéndole que siga cediendo a sus propias tentaciones académicas y que nos dé la oportunidad de ir conociendo la obra que todavía ya tiene escrita y que todavía tiene por escribir. Un fuerte abrazo, Mario, y un saludo muy cordial para Juan Guillermo Loma, para la doctora Molín, para la doctora que ha tenido que irse por razones de su docencia, y también al doctor Torres Maldonado, que nos ha acompañado. Y a ti, Manuel, un fuerte abrazo con la amistad de siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ha sido el doctor Fernando Villar Ramírez, ilustre jurista, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, miembro del número y expresidente de la Academia Peruana de Derecho, y lo más importante, miembro de la comisión que elaboró el Código Civil de 1984. Gracias, doctor Vidal, nos ha usted ilustrado, como siempre. En efecto, recordamos con claridad la posición que usted adoptó con respecto a la sinonimia conceptual entre el acto y el negocio jurídico que lo expresa en su libro, ¿no? Dígase de paso, el doctor Vidal es una de lectura obligatoria para quien quiera adentrarse en el estudio del acto jurídico. No sé si lo llegué a comentar antes o en una ocasión, pero el libro del doctor Fernando Vidal lo leí en unas vacaciones que tuve en la universidad. Recuerdo varias tardes en Cajamarca leyendo el libro de acto jurídico del doctor Vidal. Y las siguientes vacaciones leí el libro Negocio Jurídico del doctor Loman. Así es que las vacaciones eran fructíferas en esas épocas. Y la obra del doctor Manuel Castillo la leí no en las vacaciones, sino en el trabajo, y la disfruté muchísimo porque como editor, siempre lo he dicho, tengo el privilegio de tener los textos antes que sean publicados, y la verdad que las tres obras son de necesaria y obligada lectura para todos los que quieran adentrarse en esta materia. Creo que son las obras fundamentales, obviamente la del maestro León Barandiarán, que no ha perdido vigencia, y los trabajos también de otros autores importantes. El doctor Vidal mencionó al profesor Lizardo Taboada, joven abogado que se nos fue temprano, pero que nos dejó estudios muy interesantes sobre esta temática. Bien, ahora vamos a escuchar las palabras de nuestro apreciado doctor Juan Guillermo Loman. Él es abogado desde el año 1975, es miembro del número de la Academia Peruana de Derecho y miembro colaborador de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid. Catedrático en diversas universidades, en diversos periodos, en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, Universidad de Lima y de la Universidad de Piura. También ha sido integrante y ha aportado sus conocimientos en el proceso de reforma del Código Civil. Estimado doctor Loman, le cedo la palabra. Buenas noches, un gusto y un placer tenerlo nuevamente por acá en esta plataforma de Aula Gaceta. Gracias Manuel, gracias a todos, gracias a Gaceta Jurídica y un afectuoso saludo a todos los participantes. Mario Castillo me ha honrado solicitándome la presentación de su reciente libro sobre el acto jurídico que ha escrito conjuntamente con Janina Molina. No tengo el gusto de conocer a la doctora Molina, pero si Mario la ha escogido para escribir una obra con él, sin duda ha de ser una persona calificada. Y sin ellos quererlo, al hacerme el pedido, ni yo lo sospechaba al aceptar, me han puesto en un aprieto. En efecto,
la dedicatoria en común a quienes compartimos nuestras preocupaciones sobre la misma materia de acto jurídico es una dedicatoria típica y muy generosa. Y en mi caso, al colocarme al lado de mis maestros, José León Barandiarán, que prologó mi primer libro, de Fernando Vidal, mi profesor en aulas universitarias y que me inspiró a publicar sobre acto jurídico, con mi también profesor Francisco Moreira, que en paz descanse, y de mi apreciado Lizardo Taboada, tan tempranamente fallecido, una tal dedicatoria, digo, sin duda nubla mi objetividad esta noche. Anunciada, pues, está ya mi parcialidad y, por lo tanto, que no se me reproche por ello. El diccionario académico consigna nada menos que 17 acepciones para la voz presentar. Y me ha costado mucho decidir esta tarde cuál es el sentido o acento conceptual que sea más apropiado para estas circunstancias. No sabía por cuál de esas acepciones decantarme, de modo que opto por esta. Presentar viene del latín presentare, que significa hacer manifestación de una cosa, poner algo por delante, antes de otra cosa y en directa presencia de uno. Entonces, al haber aceptado el encargo, me comprometí con algo tan serio como exponer ante ustedes la esencia del libro, a extraer la sustancia de sus páginas y ponerla delante de ustedes de una manera clara y distintiva. Presentar un libro es, de alguna manera, decir de él lo que lo caracteriza y lo diferencia. Como cuando una persona presenta a otras dos personas no conocidas entre sí, pues las identifica muy brevemente con aquellas notas o características que las distinguen. O sea, por su nombre y apellidos, y acaso por su profesión o su actividad o su virtud fundamental. Después, si los dos así presentados desean conocerse mejor, pues ya intimarán por su cuenta. Que para el caso que hoy tenemos es adentrarse en la lectura o consulta del libro. Por el contrario, nadie bien portado que presenta a otras dos personas lo hace diciendo: te presento a una persona o te presento a un conocido, porque eso resulta sobreentendido. Los que están siendo presentados aspiran a que, más bien, a que el presentante los califique de un modo particular, de un modo singular. Por lo mismo, hoy yo no puedo decirles, les presento un libro, porque eso ustedes ya lo saben. Ni tampoco sería suficiente que les dijera que se trata de un libro sobre acto jurídico, porque eso lo dice el título. Antes bien, esta tarde, lo que ustedes desean saber es lo sustancial, lo importante, y han venido a congratular a los autores y de paso desean que con brevedad, que con la misma brevedad con que se presentan las personas, yo les diga lo característico de esta obra. Pero antes de eso hay que hablar del autor. Mario Castillo es todo un caballero. Es un caballero y es un señor, y estas dos cosas no se pueden decir hoy con mucha frecuencia de cualquier sujeto de género masculino. Un caballero y un señor, y además un abogado. Y conjugar esas cosas es muy difícil. Pero a estas cualidades de su personalidad, el doctor Castillo suma la de su amor por la justicia y por la docencia. La justicia la realiza como árbitro, o sea, en la tarea de juzgar, tan honda, tan difícil y tan importante que Dios se la reservó para sí el día del juicio final, o sea, al final de los tiempos o consumación de los siglos. Solo quien nunca haya sido juez es quien ignora las dificultades intelectuales y humanas de esta actividad y, por lo tanto, arropado por esa ignorancia de quien no conoce, habla mal de los árbitros o de los jueces y no siente lo que ellos sienten ni padecen lo que ellos padecen. Aparte de otras circunstancias que ahora no vienen al caso,
para quien nunca ha experimentado la tarea de juez o de árbitro, es muy difícil llegar a sentir el problema de la duda y le es difícil llegar a comprender que el mejor juez es aquel cuya actitud intelectual es principistamente contraria a la soberbia y al prejuicio, porque es su decisión el resultado de la convicción a la que se llega después del estudio, de la duda y de la reflexión. Y no es de extrañar esto, y que muchos grandes tratadistas clásicos franceses, italianos o españoles hayan sido magistrados. No es de extrañar, digo, porque el razonamiento judicial constituye, sin duda, el mejor entrenamiento y la mejor escuela para el razonamiento que luego conduce a la actividad intelectual del escritor de derecho me refiero. La segunda cualidad del doctor Castillo que se agrega a la de árbitro juez es la de docente, que se expresa en las aulas, en muchos centros universitarios y en los libros. Libros en plural, porque el que ahora nos entrega no es el primero, ni espero que sea el último, ni me refiero a todos ellos porque lo han hecho con claridad Manuel Muro y quienes me han precedido en la palabra. Quiero referirme escuetamente a la obra, aunque en cierto modo ya lo he hecho al referirme a la persona que la ha escrito, porque hay mucho de cierto en aquello de que la obra es el reflejo de la persona. Y no voy a hablar del acto jurídico como institución, como figura de derecho, porque sobre eso quienes me han precedido ya lo han hecho con conversación, con sabiduría y con categoría. Voy a referirme al libro, a la obra. Por cierto, como anécdota y a propósito del comentario de Fernando Vidal, el libro de don José León Barandiarán, precedente al editado por Ediar en 1955 en Buenos Aires, fue uno que se publicó en Lima en 1948 bajo el título sencillo y muy humilde propio de su autor, que simplemente se llamaba Manual del Acto Jurídico. Cierro el paréntesis. Volviendo al tema del libro de Mario Castillo y Yanina Molina, lo primero que se impone señalar es que no se trata de un clásico tratado, ni de un libro exegético, ni de un análisis dogmático. Es un estudio generosísimo que compendia lo más sustancial de la materia del acto jurídico. Y esto de sustancial tiene muchísimo mérito, porque la sustancia es el núcleo y la esencia de algo. Es muy difícil condensar y resumir con acierto. Es muy difícil a veces refrenar las teclas, refrenar la pluma, porque tienden a explayarse, se tiende a la repetición o es la inútil extensión, a veces con el soberbio afán de aparentar una falsa erudición que, por cierto, Mario no necesitaba mostrar. Castillo y Molina han logrado esa sustancialidad. Han hecho algo muy complicado, que es lograr convertir en fácil y que sea fácil entender lo que es difícil por la naturaleza. Un moralista francés del siglo XIX, Luc de Clapeyre, marqués de Vauvernache, decía con acierto que la claridad es la cortesía del filósofo, porque los filósofos son difíciles de entender, y entonces él decía que la claridad es la cortesía del filósofo. Hoy quiero parafrasearlo, diciendo que la claridad es la gentileza del escritor del derecho para con el lector, sea estudiante o abogado que ya ejerce. Castillo y Molina han sido con esta obra un dechado de cortesía y de gentileza, porque la claridad, la verdadera claridad, la claridad inteligente, va pareja con la luminosidad. Y por lo tanto, esta claridad unida con la luminosidad es algo que hay que agradecer a los autores que han conseguido con tanto mérito. Y efectivamente, porque un buen libro busca conducir, llevar de la mano intelectual
introducir al problema y obligar a pensar. El libro que dice y que simplemente conduce al lector a decir, con esto ya entiendo, ya lo sé, es un libro que no suscita la curiosidad. Creo que este tiene la virtud de provocar curiosidad y cuando lo leí fue lo que me atrajo, porque fue lo mismo que yo sentí con el libro de León Barandiarán. El buen escritor es como el anfitrión o guía de un museo, que invita a conocer y a apreciar, pero que no agota, que no cansa, sino que abre puertas de la casa para que otros la visiten. Y a la postre, como ocurre después de la visita a un buen museo, cada lector sale con una impresión diferente y con el gusto de haber conocido, pero sin haberse hartado y sin haberse aburrido. Y de ordinario sienten necesidad de volver al museo, en este caso de volver a la obra. Manuel, que diga Mario, Janina, la fecha de presentación de un libro es como el bautismo, pasar de un estado a otro. Y como todos lo hemos vivido de alguna manera, este es un momento emocionante. Lo que era propio, lo que era privativo de ustedes, se vuelve público y por tanto expuesto a las miradas, tanto a las buenas como de las torpes y apresuradas. Hoy quiero compartir con ustedes los sentimientos de autor en la presentación de un libro, cuando vienen a la mente el recuerdo de esos momentos de inspiración, esos momentos de frustración de que las ideas no salen y no se pueden expresar como uno quisiera, de esa impaciencia por concluir y ver impreso el resultado de lo que se ha hecho con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio. Hoy afloran esos momentos, afloran esas horas que están detrás de la tinta, que están detrás del papel, que están detrás de la palabra y detrás de la fachada del libro que recoge y plasma las ideas que ustedes han tenido. El libro hoy es el largo proceso de la creación, es que va desde el nacimiento o concepción de la idea intelectual y que con laboriosidad recoge todo el tiempo de gestación. Es el fruto que produce un gran sacrificio. Hay que agradecerlo y hay que felicitarlo. Por eso, Mario, Janina, muchísimas gracias por estos esfuerzos, por estos talentos que ustedes han sabido unir o conjugar en esta obra que aporta a la doctrina nacional en acto jurídico. Gracias y un fuerte abrazo a ambos. Muchas gracias, doctor Lohmann. Muy precisas sus palabras sobre la obra y sobre el autor. Creo que nunca mejor dicha las referencias a Mario Castillo como una persona, un profesional, un caballero, un señor, en todo su conjunto, ¿no? Mario Castillo es uno de los profesionales más destacados y además uno de los autores más importantes en derecho civil en estas épocas. Gracias, doctor Lohmann, por esa reseña y desde luego por las palabras hacia la obra que hemos tenido el gusto de publicar nosotros con el sello de Gaceta Jurídica. Seguidamente vamos a contar con la participación de un joven autor. Él es el doctor Marco Andrei Torres Maldonado, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Civil por la Universidad Católica, doctorando en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Él es un joven autor de estas nuevas generaciones. Hemos tenido también el placer de publicar ya 2 obras de Marco Andrei sobre responsabilidad civil,
y seguramente publicaremos más. Es uno de los autores más representativos de esta nueva generación de abogados. Adelante, Marco Andrei, te escuchamos. Bien, buenas noches con todos. Gracias, Manuel, por la presentación. Mis saludos a Yanina Molina, al doctor Mario Castillo Freire, al doctor Juan Guillermo Loma Luca de Tena, al doctor Fernando Vidal Ramírez y a la doctora Olga Alcántara, que se tuvo que retirar. Qué difícil es hablar luego de los doctores Fernando Vidal Ramírez y Juan Guillermo Loma Luca de Tena. Hay una frase que la anoté cuando trataba de preparar esta presentación rápida en torno por el breve tiempo, rápido, porque solamente tenemos 10 minutos. Y alguien decía por ahí que el recibir de regalo un libro es un delicado elogio, ¿no? Cuando te entregan un libro, es una cortesía que se valora muchísimo, pero yo creo que el recibir el encargo de presentar un libro es un doble elogio, y realmente el presentar, ¿no? O el recibir el encargo de presentar un libro del doctor Mario Castillo y de Yanina es un eterno elogio que he recibido y que realmente lo voy a estar enormemente agradecido. No solamente porque debo confesar que es la primera vez que presento un libro, ¿no? Manuel ha dicho que ciertamente por ahí publicar algunas obras, pero no he cumplido esta otra faceta de la presentación de un libro. Y más, se vuelve más complicada la cuestión cuando tengo al frente a un referente para mí, como es el doctor Mario Castillo Freire. El doctor Mario Castillo Freire, ahora en la tarde, haciendo un poco de cuentas, de cuándo nos conocimos. Debo confesar que esto inició allá por el año 2013, es decir, ya casi estamos en una década. Fueron mis primeras prácticas preprofesionales que inicié en su estudio. Me involucré con temas de derecho civil patrimonial, con temas de arbitrajes, litigios, y realmente, como siempre lo digo, y cuando tengo la oportunidad, lo reconozco a él como un mentor, ¿no? Eso es lo que es mi primera guía, como se lo dediqué en mi primer libro, en mis prácticas y en el ejercicio de lo que es esta carrera, y afianzó mi compromiso y mi vocación por el tema y la investigación del derecho civil patrimonial. Hay muchas cosas que rescatar, no vamos a conversar. Lo que siempre he rescatado del doctor Mario es este compromiso, esta caballerosidad, como bien decía el doctor Loman, que es muy difícil encontrar hoy en día, ¿no? Esa carisma o esa calidez que tiene como ser humano, y el apoyo que siempre me ha brindado en estos años. Igual, gracias a él, tuve la oportunidad de conocer, ¿no?, en su estudio a Yanina, y por ahí compartimos algunos almuerzos, y también al doctor Fernando Vidal Ramírez, justo con ocasión del trabajo en el estudio de él. Recuerdo muy bien cuando era muy joven, tenía posiblemente menos de alrededor de 20 años, tuve la oportunidad de conversar con él porque alguna vez visitó el estudio del doctor, y ahí conversábamos algunas cosas, coincidíamos en que los dos éramos sanmarquinos, y él, ¿no?, le comenté sobre este texto que él tenía, esta introducción al derecho civil, y él pocos días después, recuerdo muy bien, que me envió su ejemplar de libro autografiado, y cuando en algún momento me iba a titular como abogado en San Marcos, él aceptó gustosamente, me acuerdo muy bien, ser parte del jurado de mi tesis. Realmente al doctor Fernando Vidal Ramírez le tengo mucho cariño, y realmente es para mí un honor formar parte de este panel en la presentación del libro. Y ya yendo un poco más al tema que nos convoca, en realidad la cuestión del acto jurídico para todos no es desconocido. Es un tema que para muchos puede ser muy abstracto, pero claro, a la hora de hablar tiene una relevancia práctica enorme, ¿no? Y eso es lo que ha tratado de rescatar este libro, ¿no? Cuando uno revisa en la primera parte lo que se propone en el libro, lo dicen muy bien los autores en la introducción, en las palabras liminares, es entender de una forma ágil el tema, ¿no? La abstracción que existe sobre el acto jurídico, bien lo ha resumido el doctor Guillermo Loma Luca de Tena y el doctor Fernando Vidal Ramírez, es amplia, ¿no? La misma doctora Olga Alcántara, cuando introducía a la problemática de la teoría de derecho jurídico, el acto, el negocio, es compleja. Hay concepciones que buscan explicar el acto jurídico o el negocio jurídico desde una concepción antropológica, voluntarista, institucional, axiológica, programática, normativa. Claro, y algo que yo siempre he tratado de advertir, lo decía alguien por ahí en algún momento, me parece un texto Karl Arens, en su texto sobre una metodología sobre el derecho, él decía, ¿no?, hay que diferenciar a veces algo que se conoce como una dogmática útil de una dogmática inútil, ¿no? La dogmática en sí misma yo creo que es positiva, ¿no?, en la medida que esté involucrada o relacionada a un problema práctico, a un problema social que requiere una propuesta teórica que pueda regular, entender y plantear una propuesta. Y eso es lo que hace este libro.
en el fondo, cuando uno revisa el texto, no es un estudio exegético, es un estudio en el cual de forma muy clara y aterrizada se empieza a analizar aspectos que involucran al libro de acto jurídico, como que tiene que ver los elementos de validez, la interpretación, las modalidades del acto jurídico, el tema de la representación, el fraude de los acreedores y una serie de temas bien interesantes. En esa línea, ¿no? Alguien decía por ahí, y no es digamos, y a veces se cuestiona mucho si es que la dogmática en sí misma termina siendo, yo creo, un complemento importante en lo que implica todo lo que es la administración de justicia y para los operadores, y eso es lo que hace este texto, ¿no? Es dar una herramienta más al momento de interpretar, y para el abogado litigante le termina siendo de utilidad enorme. En el libro no solamente se analiza, digamos, un análisis de las normas en torno al libro de actos jurídicos, sino también lo que se hace es contrastar con lo que ha existido, con las propuestas de reforma del Código Civil en el año 2005, 2006, e incluso hay comentarios ya de los autores en torno a la propuesta del grupo de trabajo del año 2019, en torno a la pertinencia o no. Todos conocemos, quienes estamos conectados aquí, la posición que tiene el profesor Mario Castillo en torno a la pertinencia, ¿no?, de algunas modificaciones claramente al Código Civil, y él da su opinión, como corresponde, ¿no?, en torno a la necesidad de modificar o no algunos artículos del libro de acto jurídico. Pero pese a eso, pese a ese análisis tan completo, incluso hay un análisis muy actual en torno al impacto que tiene el decreto legislativo 384 en torno a la capacidad y una serie de temas que claramente tienen que necesariamente analizarse a la luz de una perspectiva mucho más contemporánea. Hay algo que se rescata, e insisto, es lo más, creo, lo valioso del texto, más allá de la claridad que nos tienen acostumbrados los autores, es eso de hacer un tema tan abstracto como es la teoría general del acto jurídico. Hay códigos, todos conocemos, como el italiano, que no tiene un libro de acto jurídico y que se integra esas normas a la parte de contratos. Eso ocurre en este texto. En el fondo lo que busca es, ¿no?, esas ideas que para muchos estudiantes, ¿no?, yo siempre digo en clase, cuando llevan acto jurídico, por ejemplo, y tienen que estudiar el tema del fraude de los acreedores, ¿no?, donde ya de por medio hay un deudor y un acreedor, y claro, los estudiantes todavía no han llevado obligaciones. Y puede ser bastante complicado a veces en lograr realmente entender de qué me estamos hablando cuando hay una acción pauliana, una revocatoria de ineficacia, ¿no? Claro, es un poco por la ubicación del texto del libro 2, pero pese a eso lo que se busca, insisto, con el texto, con el libro, es dar una herramienta a aquellos que estamos involucrados con el ejercicio profesional para el mejor entendimiento del libro. Yo creo con seguridad que tan igual como ocurrió en su momento, y lo han mencionado varios de los que estamos en esta mesa, con el texto del profesor José León Barandiarán en su momento, y con el texto del mismo doctor Fernando Vidal Ramírez, con el texto del doctor Juan Guillermo Norman Luca de Tena, del profesor Rizardo Taboada, estos textos son como que los emblemáticos, y este también se va a incorporar, ¿no?, yo creo, dentro de la bibliografía nacional de lo que significa el acto jurídico. Solamente por cuestiones de algo que me interesa rescatar, por ejemplo, a nivel del análisis que hacen los autores, y yo creo que más allá del tema que se involucra, es valioso lo que hace Mario, es, por ejemplo, cuando se analiza el artículo 161, que todos conocemos, que regula esta figura del falsus procurator, ¿no?, del representante que carece, que se excede o viola las facultades. Y hay un análisis bien práctico, porque es el enfoque que se da al libro, ¿no?, útil, en torno, por ejemplo, y lo que se pregunta Mario, ¿qué pasa con el plazo prescriptorio que existe para ejercer tal acción de ineficacia, que es la que reconoce el 161 del Código Civil? Y él, en su momento, dice, ¿no?, y lo comenta bien, que esta problemática que él, digamos, la recoge, es de su experiencia, por ejemplo, como abogado en el marco de un proceso arbitral. Y claro, en ese arbitraje él tiene que ejercer la defensa de su cliente, y él defiende, por ejemplo, que aun cuando el 161 no tiene un plazo prescriptorio, hay que recurrir, es lo que se indica en el libro, por una cuestión analógica al inciso 4 del 2001, que regula, como todos sabemos, ¿no?, la acción pauliana o esta revocatoria de 4 años. Pero claro, es lo mismo que ocurrió con la Corte Suprema. La Corte Suprema en algún momento, a nivel de casaciones, recoge esa posición y asume que el plazo prescriptorio de la acción de ineficacia tiene que ser, ¿no?, siendo también la paulina otra de ineficacia, tendría que ser esta de 4 años. Pero claro, la misma Corte Suprema, y también lo hace Mario, que bien interesante, porque es lo que a veces se rescata de los autores, ¿no? Él dice en un extremo que, claro, la Corte Suprema enmienda lo que en algún momento dijo y señaló, y dice, no puede ser un plazo de 4 años de la acción pauliana,
porque estaríamos aplicando de forma analógica un tema de claramente como la prescripción de excepción que limita o restringe derechos, y no se puede, no es posible. Entonces la Corte Suprema en algún momento, en una casación, cambia, vira su posición y dice, vamos a sustentar que el plazo prescriptorio de la acción personal, inciso 1 del 2001, 10 años. Y Mario, en el texto expresamente leo, él dice, es muy razonable el criterio de la Corte Suprema. Hoy, a 20 años de haber sostenido la tesis que ya expusimos, debemos admitir que estábamos equivocados. Esta casación nos ha persuadido, ¿no? Mario reconoce en el fondo con Janina que, claro, el plazo prescriptorio no puede ser de 2 años y digamos, se sitúan en la posición que consideran que es una acción personal de 10 años. Yo sigo teniendo particularmente mis dudas sobre si realmente hay un plazo prescriptorio para este tema. Lo hemos dicho a quien también considero mi referente y mi maestro, junto a Mario, lo conoce muy bien, que es el profesor Enrique Barsi Rospigliosi. Él, con una investigación que trabajamos con la Universidad de Lima hace un par de años, defendemos una posición diferente, pero que claramente se puede conversar, ¿no? Mario hace años publicó, más de 20 años casi, en 2004, un artículo muy reconocido con el profesor Felipe Osterling que tenía como título ese: todo prescribe, todo caduca, salvo que la ley diga lo contrario. Y la posición de ellos es: todo prescribe, todo caduca, salvo que se establezca algo distinto en la ley. Entonces, en la tesis de Mario, lo imprescriptible necesariamente tiene que estar previsto en la norma. Y él sitúa e indica varios supuestos de imprescriptibilidad que están en la norma peruana, ¿no? La reivindicación y una serie de cosas o de normas adicionales. Nosotros consideramos que en realidad hay plazos que son, o mejor dicho, hay supuestos de imprescriptibilidad que no necesariamente están en la norma, entendido en un artículo del Código Civil, pero que necesariamente son imprescriptibles. Y es más que todo una construcción jurisprudencial la que viene recogiendo eso, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, con una acción, por ejemplo, muy sencilla, de reconocimiento de una unión de hecho. No hay una norma que establezca que la acción de reconocimiento de una unión de hecho es imprescriptible como tal, pero hay casaciones que reconocen que sí. Una acción de desalojo, una de reivindicatoria de bienes hereditarios, no están expresamente previstos en la norma, pero aún pese a eso se reconoce. El valor, ¿no?, de Mario y de Janina en ese extremo es, claro, reconocer este tema de la acción personal. Claro, se sitúan en la tesis de los 10 años, pero así como ocurre con este ejemplo, hay una serie de supuestos que también se describen muy bien en el libro. Hay muchas cosas más que decir, claramente, ¿no? El tiempo es muy corto, pero simplemente para ir cerrando, no voy a olvidar nunca el apoyo que me brindó Mario en estos años. Como persona, siempre ha sido una persona muy, muy, muy cercana, ¿no? En momentos buenos, en momentos un poco más complicados, ha estado presente. Hay un respeto y cariño que tengo a él, a las personas que trabajan en el estudio de abogados, a su familia, y eso yo creo que es lo más bonito a lo largo de estos años que te da la carrera, ¿no? O sea, el ejercicio profesional que tenemos, donde quienes litigamos, las clases que finalmente somos parte, como hoy en día en la docencia, yo creo que lo que a veces se rescata, lo dice en algún momento Norberto Bobbio en una entrevista que le hacen en sus últimos años. Está en la entrevista luego en internet. Es bien interesante cuando le preguntan a Norberto Bobbio cuál es como que el balance de tu vida, ¿no? A los 90 años. Y él dice, en realidad a mí no me interesa que mi bibliografía sea citada, sea revisada, consultada por diversas bases de datos a nivel mundial. A veces no cuenta mucho, él dice, y termina así su entrevista diciendo, las buenas relaciones, ¿no? Que es lo que finalmente sustenta, yo creo, y lo que trasciende, ¿no? No nos recuerdan, claro, hay libros con los cuales nos recuerdan las personas, ¿no? Y la bibliografía de Mario lo acredita, pero, digamos, quienes tenemos esa oportunidad de conocer su persona, y su calidez, su carisma y calidad humana, yo creo que reafirman y ya está. Cuando me envió el libro Mario, y con eso termino, él puso, para mi querido discípulo y amigo, yo debo reconocer, ¿no?, que Mario realmente, junto a Enrique, son mis maestros, mis referentes en la disciplina del derecho civil, y yo creo que es parte de esa mentoría que a veces en el Perú en los últimos años ya se está perdiendo lastimosamente, ¿no? Antes era más común, el mismo doctor Fernando Vidal en la parte de su exposición mencionaba, ¿no?, y como discípulo del profesor
León Barandiarán, y yo creo que eso es algo que hay que rescatar, ¿no? Esa idea del mentor, del referente, quien te forma, que no solamente con experiencia, con conocimientos, con sus obras, sino también con sus grandes virtudes como ser humano. Gracias nuevamente a Yanina y al doctor Mario. Mis saludos nuevamente al doctor Fernando Vidal Ramírez, al doctor Juan Guillermo Loma Luga de Tena y a Manuel por la presentación. Y encantado realmente de poder estar esta noche presente. Muchas gracias a todos y les envío un fuerte abrazo para cada uno. Muchas gracias, Marco Andrei, muchas gracias. Tu palabra es muy interesante, sobre todo tu aterrizaje en algunos temas puntuales sobre la materia que son tratados en la obra, y desde luego tus palabras dirigidas al doctor Mario Castillo, de mucho aprecio, se nota el cariño que le tienes, y seguramente Mario lo ha recibido muy bien. Vamos a continuar. Ahora ya vamos a entrar a escuchar la palabra de los autores. En primer lugar, de la autora Yanina Molina Agui, coautora de la obra. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con diplomas de especialización en Derecho a la Construcción en la UPC y Regulación y Gestión de Inversiones por la Universidad del Pacífico. Tiene 12 años de experiencia y ha iniciado el ejercicio profesional en el estudio Mario Castillo Freire, y luego de ello ha formado parte de empresas constructoras en asesoría. Es además consultora especializada en gestión contractual para entidades públicas y privadas. Tiene pese a su juventud, una experiencia muy interesante profesionalmente hablando. Adelante, Yanina, te escuchamos. Muchas gracias, doctor Muro. Buenas noches. Buenas noches a todos los participantes que están conectados en ese momento, y un especial saludo a estos grandes e ilustres juristas, grandes referentes en la materia, el doctor Guillermo Loma, Fernando Vidal, a mi muy querido amigo Marco Torre, también un excelente jurista que está tan vigente y tan de moda hoy en día desde las cátedras universitarias y con los artículos y libros que viene publicando, a mi maestro, el doctor Mario Castillo Freire. Y bueno, mis palabras en estos momentos van a ser básicamente de un agradecimiento profundo, primero por las palabras tan generosas que han dedicado estos juristas para la obra que hemos trabajado con el doctor Mario. Luego, al doctor Mario, bueno, cuando me llamó y me comentó su propósito de escribir un libro buscando simplificar esta materia tan importante y tan compleja, la verdad es que sin duda me quedó claro que era todo un reto, pero luego recordaba pues mis primeros años de practicante con Mario desde el 2007, estuve 6 años trabajando con Mario, mis años de abogada, los libros que había leído sobre él, las clases en las que había tenido la oportunidad de participar, y me dije a mí misma que esto era claro, que se iba a lograr el objetivo de poder simplificar y transmitir de alguna manera con la mayor practicidad y sencillez temas tan complejos, ¿no? Y de hecho recuerdo mucho también algo que me dijo Mario, una ambición que teníamos en ese momento era que en algún momento este libro, y todavía lo tenemos, una ambición de que este libro pueda convertirse efectivamente en un referente como lo han sido los libros de Fernando Vidal, Guillermo Loman, que pese a que no han sido profesores directos en los cuales yo haya podido participar en aulas de clase, han sido mis maestros, han sido profesores, porque sus libros han estado vigentes en todas las generaciones y han sido referentes y fuentes de lectura para nuestro aprendizaje de esta importante materia. Por lo tanto, con esta ambición de poder transmitir estos temas con la mayor simplicidad, la medida de lo posible y la practicidad, es que esta obra es pues, el producto de este esfuerzo y siempre el producto de en realidad la voluntad y el incansable, en realidad, esfuerzo de Mario Castillo de seguir siendo un difusor del derecho, ¿no?
y este interés que lo caracteriza por transmitir sus conocimientos adquiridos en el ejercicio profesional, adquiridos en toda su trayectoria profesional, de poder transmitirlo y seguir compartiéndolo con las generaciones, pese a las innumerables obras que ya ha escrito. Esa pasión de Mario por el derecho y sobre todo por seguir enseñando es algo que siempre voy a destacar, además, claro está, de la calidad de persona que es el doctor Mario. Reitero, mi maestro, efectivamente, soy su cantera, soy parte de su cantera. Fue ahí mi primera práctica, mi primer trabajo de abogado y de hecho es el primer libro que tengo la oportunidad de poder escribir, así es que el doctor Mario sigue siendo mi maestro y estoy muy orgullosa de ello, ¿no? Bueno, así es que nuevamente mis palabras de agradecimiento para cada uno de estos grandes juristas que nos han acompañado esta noche, y a los quienes están conectados los invitamos efectivamente a que puedan acercarse a este texto y pueda ser, esperamos que sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Janina. Muy sentidas tus palabras, se nota la emoción con las que las expresas. No creo que sea tu último libro, o sea, es el primero y seguramente de la mano de Mario vendrán más. Te felicito, has hecho un extraordinario trabajo de coautoría, así es que estamos muy, muy encantados con eso. Bueno, para finalizar o casi finalizar el evento, nos toca ahora escuchar las palabras del doctor Mario Castillo Freire. Él, como todos aquellos que han precedido en el uso de la palabra, tampoco necesita presentación. Lo conocemos muy bien, lo conoce los participantes que están presentes virtualmente. Saben que el doctor Mario Castillo, aparte de la extraordinaria persona que es un jurista íntegro. Él socio principal y fundador del Estudio Mario Castillo Freire, profesor en diversas universidades, autor de ya casi 2 docenas de libros y de centenares de artículos sobre distintas temáticas del derecho civil y derecho constitucional también, ¿no? Árbitro y excelente profesional. Estimado Mario, te deseo el uso de la palabra. Te agradezco mucho por la convocatoria y te felicito nuevamente por este novísimo libro que acabas de publicar. Te escuchamos, estimado Mario. Muchas gracias, querido Manuel. Bueno, mi agradecimiento en primer lugar a Manuel Muro, director de Gaceta Jurídica, al maestro Fernando Vidal Ramírez, al maestro Guillermo Loman Luca de Tena, a Olguita Alcántara, a Marco Torres. A todos ellos debo agradecer las generosas palabras que han expresado sobre nuestro libro, ¿no? A mi querida coautora y amiga Janina Molina Agui, también mi saludo a la distancia. Estimados amigos y público en general que nos acompaña en las redes sociales, para mí es muy grato hacer uso de la palabra esta noche y poder referirme a la obra que hoy se está presentando, así como al contexto en el que fue escrita y a los objetivos que ella persigue. En primer lugar, decir que este libro, al igual que los referidos a personas naturales y jurídicas y derechos reales, principales y de garantía, es fruto de la pandemia. En ella dediqué mis días en casa a escribir de modo mucho más intenso que el habitual, de manera que pude hacerlo de modo orgánico sobre temas que estaban pendientes en mi agenda académica y profesional. Lo mismo se aplica a mi Tratado de los Contratos Típicos, obra que por fin pude completar en la pandemia y que Gaceta Jurídica tuvo la gentileza de publicar hace un año. Pero a diferencia de las obras mencionadas, en esta sentí la necesidad de convocar a una brillante exalumna y abogada en ejercicio, Janina Molina Agui,
quien fue practicante, asistente legal y abogada de mi estudio hace ya 3 lustros. Como he venido señalando desde que empezamos a publicar estos libros fruto de la pandemia, la idea ha sido poner en blanco y negro mis ideas y transmitirlas tal cual a los lectores. Por ello es que los libros relativos a personas y derechos reales casi no tienen citas. Pero lo mismo no podía ocurrir con acto jurídico. Ello habida cuenta de que se trata de una materia extremadamente compleja, muy abstracta y en la que existen diversas teorías de cita obligatoria, de las que no se puede prescindir. Ello a pesar de que la idea siguió siendo la misma que con respecto a las obras anteriores, la de divulgar de la manera más didáctica y menos densa el área del derecho de la que estamos tratando. De ahí que convoqué a Yanina a efectos de que contrastara mis ideas con las suyas y con las de la doctrina que se haya ocupado de los temas, con el propósito de que este libro estuviera completo en lo que respecta a redondear conceptos que en sede de acto jurídico no pueden hallarse desprovistos de un indispensable respaldo doctrinario. Pero aún así, el lector podrá apreciar que se trata de una obra de solo 366 páginas. Recuerdo, como lo ha hecho mi amigo el doctor Guillermo Loman, cómo el maestro José León Barandiarán escribió su excelente manual de acto jurídico, ¿no?, en 1948 en tan solo 119 páginas. Es verdad que con el paso de los años la obra creció en volumen, sobre todo por las referencias al proceso de elaboración del que luego fuera el Código de 1984, obra en la que yo estudié acto jurídico junto con la del maestro Fernando Vidal Ramírez, Teoría General del Acto Jurídico, luego denominada Acto Jurídico, que apareció en 1985, justo cuando me correspondía cursar esa materia. Cuando nos encontramos frente a temas de gran abstracción, como es el caso del acto jurídico, lo ideal es tratar de sintetizarlos para que el lector, que no es experto ni necesariamente aspira a hacerlo, pueda comprenderlos, además de serles de utilidad para aprender en las aulas universitarias o para aplicarlos en un concreto caso profesional. Por experiencia vivida, creo que la obra que mi maestro de siempre, el doctor Felipe Osterlin Parodi, y yo escribimos, denominada Tratado de las Obligaciones, fue mucho más útil cuando la redujimos a 6 tomos, y mucho más todavía cuando la publicamos resumida en un compendio de 1000 páginas. No cabe duda de que sobre acto jurídico se podría escribir un tratado, pero debemos ser conscientes de que la complejidad de una obra de tal naturaleza la haría lejana a los lectores contemporáneos y la tornaría en una de poca utilidad. Este libro pretende sintetizar tales doctrinas y ponerlas al alcance del público en un volumen que, de manera alguna, tiene pretensión de acercarse a las magistrales obras del doctor Fernando Vidal Ramírez antecitada y la del doctor Guillermo Loman Luca de Tena sobre el negocio jurídico, las mismas que sin duda alguna seguirán siendo los referentes más calificados en esta materia para el ejercicio profesional, la docencia y el aprendizaje. Agradezco mucho la valiosísima ayuda de quien es mi coautora, la abogada Yanina Molina Agui, quien por voluntad propia no siguió trabajando de abogada en mi estudio hace más de una década. Un día se me presentó y me dijo: doctor Mario, quiero hablar con usted. Frase que, les puedo decir por experiencia, no anuncia nada bueno para el destinatario. Y me dijo que le apasionaba el derecho de la construcción, que quería ingresar a trabajar a una empresa del ramo, irse a un campamento de construcción en las alturas de la Sierra del Perú y aprender todo lo relativo a la materia. Le insistí, le dije que si era un tema de dinero, le podría aumentar el sueldo, y ella me dijo que no se trataba de eso, sino de vocación, y que la decisión ya estaba tomada. Me dio mucha pena, pues de no haberse ido tendríamos hoy más de 15 años trabajando juntos, por lo que esta experiencia de ser coautores en el libro de acto jurídico ha sido una magnífica ocasión en la que he podido recordar la brillantez de mi coautora, su inteligencia y la experiencia adquirida en el derecho. Por ello le estaré siempre agradecido. Su amistad y lealtad son valores que he apreciado y aprecio mucho en ella desde siempre. Quiero además agradecer las palabras de mis amigos
los profesores Fernando Vidal Ramírez, figura rectora del derecho en el Perú, Guillermo Loman Luca de Tena, investigador incansable sobre el derecho y la historia y abogado ilustre, además de la profesora Olga Alcántara Francia, con quien me une una entrañable amistad de varios años y cuyas cualidades, inteligencia y pulcritud académica siempre he admirado, y Marco Torres Maldonado, reconocido joven profesor y abogado en ejercicio, a quien tuve el honor de tener como practicante en mi estudio de abogados y a quien aprecio y valoro muchísimo. Por otra parte, reitero mi agradecimiento al doctor Manuel Muro Rojo, director de Gaceta Jurídica, editorial que considero mi casa, por la manera como ha recibido y recibe mis obras. La personal dedicación y permanente preocupación del doctor Muro por los libros que publicamos son realmente encomiables. Y termino agradeciendo a mis alumnos y al público lector que sigue mis doctrinas a lo largo de más de 3 décadas. Ellos son, finalmente, destinatarios de todo afán y sacrificio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Mario. Creo que tus palabras han sido muy esclarecedoras para quienes nos escuchan por las redes y de manera virtual sobre tu trabajo con la doctora Yanina Molina con relación al libro que has publicado. Nos queda claro el propósito que has tenido con esta obra y te felicitamos todos. Supongo que ya es hora de despedirnos, pero antes de eso no quería dejar de decir que esta es una noche especial porque nos hemos encontrado colegas, amigos de distintas generaciones. Digamos, a la cabeza el doctor Fernando Vidal Ramírez, a quien renuevo mi aprecio, mi amistad y mi admiración. Creo que todos de algún modo hemos sido sus alumnos, no en las aulas seguramente, pero sí a través de sus libros y en la vida misma, ¿no? Lo mismo puedo decir, doctor Guillermo Loman, también mi respeto y admiración. También nos hemos nutrido de su conocimiento y enseñanzas a lo largo de nuestra carrera profesional. Sus libros son magníficos, tanto lo del doctor Vidal como el doctor Loman. Yo vuelvo a recomendar a todos que nos escuchan y quieren adentrarse como bien el doctor Vidal ha dicho, en esta apasionante materia del acto jurídico, tienen que leer sus libros. Y anunciar que próximamente saldrá a la luz también un libro nuevo, una edición nueva del libro de predicción extintiva de caducidad del doctor Fernando Vidal, y próximamente una nueva edición del Derecho de Sucesiones del doctor Loman. Así que están muy, muy complacidos de continuar con la labor editorial de estos distintos autores. En el caso del doctor Mario Castillo Freire, te agradezco enormemente, Mario, por hacerme partícipe de tus logros, de permitirme acompañarte en estos eventos. Ya tenemos varios que hemos estado haciendo el año pasado y continuamos haciéndolos a propósito de tus excelentes publicaciones. Gracias por las palabras. En realidad es nuestra misión, nuestro compromiso, darle un tratamiento muy prolijo y muy riguroso a los autores y a los textos que nos presentan y a la confianza que depositan en nosotros. Hacemos un trabajo muy profesional pensando más en los autores y en los lectores para proporcionar al mercado bibliográfico nacional obras realmente buenas, que sean de utilidad y que enseñen. Y creo que en este caso el acto jurídico de Mario Castillo y de Yanina Molina Agui, y por supuesto las ediciones anteriores que conforman esta última trilogía, Derecho de las Personas y Derechos Reales, son 3 obras que nos enseñan, que nos hacen ver las materias respectivas de una manera distinta, tal vez a la tradicional, porque es el pensamiento auténtico
de un pensador del derecho, que bajo un método casi borgiano nos resume y nos consolida un conocimiento sobre estas disciplinas que bien podríamos encontrar en tratados y en obras voluminosas, pero creo que la virtud de Mario es poner al alcance de todos nosotros unos textos que consolidan un vasto conocimiento de estas instituciones. Así es que, Mario, mis felicitaciones, mi agradecimiento nuevamente. Yanina, mis felicitaciones también. Creo que te inicias en una carrera autoral muy interesante y muy apasionante. Doctor Vidal, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Te reitero mi aprecio personal. Doctor Guillermo Loman, lo mismo para usted. Ha sido un placer tenerlos en esta noche y reunir a un panel espectacular. Marco Andrei, lo mismo para ti. Eres un autor joven y esperamos también de tu parte nuevos libros. Ya tenemos 2 publicados con nosotros y esperamos tener más. A la autora Olga Alcántara, que ya no está, igual quería agradecerle su presencia. Ella ha sido desde joven, como dije al principio, miembro del primer equipo de investigación que tuvo Gaceta Jurídica y que después de muchos años la vemos a ella consolidada como una profesora y autora también muy importante en nuestro medio. Bien, entonces procedemos a despedirnos. Mario, nuevamente, gracias por todo y felicitaciones, lo mismo Yanina, y a todos los que nos acompañan. Gracias, buenas noches. Miriam, desde producción, ya nos estamos retirando, supongo que son las últimas palabras ya de despedida. Bien, entonces, adiós. Gracias a todos. Un abrazo para todos. Muy agradecido. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Por la vía virtual. Gracias. Estaremos pronto con un nuevo evento. Hasta luego. Chao. Gaceta Civil y Procesal Civil, la revista líder del país, que te mantendrá actualizado con lo más relevante del derecho civil y procesal civil. Reconocidos juristas conforman nuestro staff de directores y comité consultivo. Como suscriptor, tendrás acceso a nuestra nueva plataforma online, una nueva experiencia de lectura y trabajo. Lee nuestras revistas y libros, ahora con funciones innovadoras que se integran al flujo de trabajo de los abogados. Selecciona fácilmente una obra de tu interés y haz anotaciones o comentarios. Resalta frases, marca páginas, haz búsquedas por palabras o frases. También podrás escuchar el audio de los textos, consultar el diccionario de voces y tener todo perfectamente sincronizado entre tus dispositivos, entre otras muchas funciones adicionales. Accede también a nuestra nueva plataforma web. Hemos creado un ecosistema jurídico para el abogado, brindándote un flujo diario de información analizada, comentada y ordenada. Con la suscripción, recibirás 12 revistas en ediciones de lujo. Cada mes, en sus páginas y secciones, escriben los más destacados especialistas nacionales y extranjeros, para que obtengas la información jurídica más completa, en materia civil y procesal civil, acompañada de un conjunto de referencias complementarias y valores agregados. La revista incorpora 3 nuevas secciones adicionales de aplicación práctica para el abogado o juez en ejercicio. Recibirás también 8 publicaciones físicas en ediciones de lujo. Los temas claves, escritos por reconocidos especialistas. Accede también a nuestra renovada biblioteca digital, que cuenta con 36 libros exclusivos de nuestro fondo editorial. Ahora léelos en nuestra nueva plataforma online.
Nuestros suscriptores tendrán acceso a la colección de 84 revistas digitales de Gaceta Civil y Procesal Civil. De este modo, podrás acceder a 1.150 artículos de análisis y comentarios doctrinarios, a 800 jurisprudencias relevantes, 400 consultas jurídicas y sus respuestas, y 850 comentarios a las normas legales y jurisprudencias. Gaceta Civil y Procesal Civil es nuestra aplicación para dispositivos móviles. Te dará acceso inmediato a través de sus buscadores a la información de uso más frecuente. Tendrás a la mano las principales normas actualizadas diariamente y la jurisprudencia vinculante de los plenos casatorios. Además, podrás acceder a todos los códigos digitales del sistema civil peruano con el servicio de actualización diaria. Suscríbete pronto a Gaceta Civil y Procesal Civil.